Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta y me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de nuestra acostumbrada entrevista vía digital de los jueves de Foro Jurídico, tratando de llevarle a nuestro auditorio pues los temas del momento, los temas jurídicos, político-jurisdiccionales, político-académicos, en fin, todo lo que nos interesa a la comunidad jurídica, a la comunidad de abogados. Y bueno, pues esta tarde tenemos un tema de muchísima actualidad, como siempre lo tratamos de hacer. Tenemos también a un invitado de lujo. Hoy vamos a hablar, bueno, no vamos a hablar, vamos a abordar, porque el que va a hablar es nuestro invitado de honor, el magistrado Ariel Rojas Caballero, y vamos a tratar el tema de la defensa de la independencia judicial. La defensa, que es un momento en el que en estos días, en esta semana, existe una disposición del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, donde hay un paro que va a terminar hasta el próximo lunes, justamente de los trabajadores de los diferentes órganos del Poder Judicial Federal, pues reclamando por estos temas que vienen afectando a la independencia judicial y de manera particular la pretendida extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que tiene nada más ni nada menos que 15,000 millones de pesos, con los que se pagan muchas prestaciones para los trabajadores del Poder Judicial y que son fundamentales para complementar sueldos, derechos de vivienda, pensiones, en fin. Ya nos platicará el magistrado Ariel Rojas. Entonces, es muy importante porque ya lo explicará el magistrado con más detalle, pero la semana pasada, en una iniciativa impulsada desde el Palacio Nacional por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los diputados de Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, pues aprobaron un decreto por mayoría, como es una ley, se requiere nada más la mayoría simple, para extinguir estos fideicomisos y ese dinero que está ahí, que es del Poder Judicial de la Federación, que es de los trabajadores, pasarlo a la tesorería de la Federación para que lo puedan aplicar a cualquier gasto que se le ocurra al presidente de la República. Que bueno, todos entendemos que serían para gastos electorales. Y por otro lado, de la mano de este golpe económico que se pretende dar al Poder Judicial de la Federación, también se plantea en el presupuesto de egresos de la Federación, que todavía no se aprueba, que se le disminuye un porcentaje muy elevado, creo que son cerca de 24,000 millones de pesos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial en general, con lo cual se pretende debilitarlos. Y bueno, déjenme decir antes de que comencemos con las intervenciones del magistrado Ariel Rojas Caballero, que tenemos ya cuando menos 3 años, y particularmente el último año, que con las decisiones importantes que ha tomado la mayoría, 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han hecho un bloque histórico para defender el orden constitucional y todas aquellas leyes y acciones que ha emprendido el presidente de la República, como militarizar al país, como poner a la Guardia Nacional en la defensa. Entonces ha tenido 4 o 5 resoluciones importantes la Suprema Corte, sobre todo cuando tuvimos el famoso Plan B electoral, que pensaban desaparecer prácticamente al INE, que el presidente se ha molestado porque las resoluciones de la Corte, que son apegadas a la constitucionalidad, pues no le gustan y entonces ha emprendido una ofensiva contra el Poder Judicial Federal, prácticamente lo tiene en la mira, todos los días, como nunca habíamos visto en este país, el presidente de la República amenaza, ataca a ministros, a magistrados, a jueces, y trae una acusada contra el Poder Judicial de la Federación.
Y tal parece que estas medidas económicas son un castigo o una venganza que afectan directamente en la independencia del Poder Judicial, que en mi concepto es la piedra de toque, no solamente de la división de poderes, sino de la función primordial del Poder Judicial de la Federación, de los jueces y magistrados federales, para que podamos tener en México vigente el derecho humano a tener acceso a justicia. Pues con esta no pequeña, sino importante introducción, pues te doy la bienvenida, mi querido magistrado Ariel Rojas Caballero. Gracias por estar una vez más en Foro Jurídico para que nos platique sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido amigo Elías Huerta. Encantado de estar con nuestro auditorio aquí en Foro Jurídico. Bien, pues como les decía, es que de repente aquí todavía no se adecuó uno bien a estos temas de la tecnología, ¿verdad? Pero bueno, déjenme ver. Sí tenemos bien la imagen y el sonido, ¿verdad? Ariel, ¿se ve bien? Porque de repente yo aquí ya no veo mi imagen. Ahí está ya la recuperé. Entonces les decía que, bueno, el magistrado Ariel Rojas es licenciado, obviamente. Para ser magistrado se requiere ser abogado, licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 28 años de carrera judicial, de participar en el Poder Judicial, donde ha tenido los cargos desde los más modestos, secretario, ha sido juez y ahora es magistrado en San Luis Potosí, ¿verdad, mi querido magistrado? Guanajuato. En Guanajuato, perdón, en el 16º circuito. Y bueno, es también muy importante académico, ha dado clases, sigue dando clases en varias universidades, en la Universidad Nacional, en la UNAM, la Iberoamericana, en fin. Y pues tiene 12 libros escritos sobre ética judicial, sobre derechos humanos, sobre control constitucional, sobre jurisprudencia, y ha participado al menos en 7 obras colectivas. Y muy importante, él fue director nacional durante el periodo de 2020-2021, o sea, muy recientemente, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Así es que, bueno, pues nuestro invitado de hoy, Ariel, combina la función jurisdiccional, la función académica, y también le dedica mucho tiempo a estar en los temas gremiales de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Pues adelante, Ariel, platícanos, por favor, a nuestro auditorio de Foro Jurídico, a quien les doy la más cordial bienvenida, no solamente a los que nos están conectando directamente, sino a quienes están con nosotros también a través de Facebook Live. Así es que, pues, bienvenidos todos. Platícanos un poco, bueno, qué debemos entender sobre qué es la independencia judicial, de dónde surge, por qué es tan importante la independencia judicial para la función del Poder Judicial Federal en México. Sí, con mucho gusto, Elías. En una publicación reciente que elaboré sobre el tema, definí la independencia judicial como una institución jurídica de garantía orgánica que es reconocida por la Constitución y por los tratados internacionales, y aquí viene lo importante, por medio de la cual la persona juzgadora puede actuar con libertad para tramitar y decidir las controversias sometidas a su jurisdicción, tratando a los justiciables en condiciones de igualdad con parámetros estrictamente jurídicos. Y aquí el punto es que por la independencia judicial le permite a la persona juzgadora rechazar cualquier influencia extraña al derecho que proviene del sistema social, como las que tienen en su origen en actores políticos, económicos o mediáticos.
Y aquí hay una relación muy importante entre independencia judicial y derechos humanos, porque es parte orgánica de los derechos de tutela judicial efectiva, de debido proceso y de protección judicial, como lo reconocen los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 8 y 25 de la Convención Americana, y desde luego, pues el séptimo párrafo del artículo 17 de nuestra Constitución, el séptimo párrafo del 100 de la misma Constitución y el segundo párrafo de la fracción tercera del 116 también de la Constitución, y para la Ciudad de México, la fracción cuarta del 122. Cuando hablamos de independencia judicial, siempre hacemos referencia a un documento muy importante que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, que son los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, pero hay otros que también desarrollan pues, los estándares internacionales en materia de independencia, como los principios de Bangalore y el Estatuto del Juez Iberoamericano. Fíjate que también desde el punto de vista de la parte orgánica de la Constitución, pues la independencia judicial pues va de la mano del principio de la división de poderes, donde cada poder tiene responsabilidades específicas, y aquí viene algo muy importante, y ninguno puede interferir en el ámbito de competencias de los demás. Yo sí creo que es importante para nuestro auditorio que entienda que la independencia judicial y las garantías que se han construido para la independencia judicial, pues no son privilegios de los jueces, sino que son precisamente las condiciones indispensables para que estos derechos humanos a los que me he hecho referencia, pues puedan tener pleno desarrollo. Es decir, es parte de los derechos humanos y no un privilegio de los jueces. Finalmente, para terminar con tu pregunta de la importancia que tiene, pues reflexionando sobre el tema en un artículo que hice para la revista jurídica veracruzana, pues llegué a la conclusión de que es una condición ontológica de la judicatura. Un juez actualmente pues no puede ser juez si no es independiente. Y de la misma manera, fíjate que la importancia de la independencia judicial. Sin independencia judicial, pues el derecho no sirve para nada, porque finalmente cuando se viole cualquier norma, si no va a haber un juez que con parámetros estrictamente jurídicos resuelva la controversia, pues el derecho no sirve para nada, ¿no? Por eso es importante entender esto de la independencia judicial y su trascendencia, ¿no? Si me preguntas sobre su importancia, fíjate que en ese gran libro de Yuval Noah Harari que se llama Una historia de la humanidad de animales a dioses, él cuenta que en el siglo XVI, por ejemplo, Ámsterdam, los Países Bajos, pues crecieron muchísimo en contraprestación con lo que era la España de Felipe II. Y él llega a la conclusión de que ese desarrollo se debía a que precisamente en los Países Bajos los contratos se cumplían porque había jueces independientes, mientras que en la España de Felipe II pues era imposible cobrarle una deuda al monarca porque pues todos los tribunales dependían de la corona. Por eso pues es una condición actualmente del Estado constitucional de derecho y es uno de los indicadores más importantes que se deben tomar en cuenta por parte de los inversionistas cuando van a poner su dinero en un país, si efectivamente hay Estado de Derecho en tribunales independientes o no los hay. Entre los indicadores más importantes pues está el de World Justice Project, que pues México va en caída libre. Ahora estamos, fíjense ustedes, en el lugar 116 de 142 países y vamos descendiendo. Entonces, es una situación que nos debe poner en alerta
de que pues lejos de pensar en otra cosa, pues hay que fortalecer la independencia judicial. Cuando vea uno a los países desarrollados, pues lo primero que reconoce es que sus tribunales tienen esa independencia para actuar. Fíjate que termino esta pregunta que me haces con una frase de Adam Smith en La riqueza de las naciones, que dice que el mayor factor de riqueza para un país por encima de sus recursos naturales y de su actividad comercial es contar con una recta administración de justicia. Entonces, es un factor importantísimo para la riqueza de las naciones, el tener una recta administración de justicia, y yo agregaría independiente. Claro, desde luego, sí, en un Estado de derecho, en un Estado democrático y constitucional de derecho, la función de los jueces es fundamental. Decía Montesquieu hace 200 años, más de 200 años, en su clásica obra del Espíritu de las Leyes, que los gobernantes tienden a perder, digamos, la conciencia del poder que tienen, y hay una natural tendencia a tratar de acumular todo el poder del Estado, y que entonces justamente para que esto se pueda evitar es que se crea, y él es el padre pues de la división tripartita de poderes, se crean 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que se puedan contrapesar, para que el poder controle al poder. Debe haber este equilibrio. Y desde entonces, y esto como tú bien dices, bueno, pues es replicado por Hamilton, el padre de la Constitución americana, que es mucho el modelo que nosotros hemos adoptado en el Estado mexicano. Pues hay 3 poderes, y precisamente al Poder Judicial se le da la facultad de, a través de la interpretación y aplicación de la ley y de la Constitución, de controlar este poder para que el poder detenga al poder, ¿verdad? De tal suerte que, pues la división de poderes, yo decía al principio, es la piedra de toque de la función judicial. A mí me gustaría, para los amigos que nos están siguiendo, que agradezco mucho su confianza y que estén con nosotros. Tenemos desde el Estado de México, desde Puebla, Román Lascano, que saludamos, miembro de nuestra Asociación de Doctores en Derecho, de Veracruz, de Tabasco, de Michoacán, del Estado de México, obviamente de la Ciudad de México. Bueno, tenemos gente ya de muchas partes del país, de Chihuahua, de Baja California, que están siguiendo esta transmisión. Y a mí me gustaría, tratando una frase que saqué, de complementar lo que tú dijiste desde un punto de vista, digamos, más académico, no de las palabras del magistrado de circuito. Es decir, la independencia judicial se refiere a las garantías que deben existir para que el sistema judicial no sufra injerencias por parte de los otros poderes o de cualquier otra persona o institución del Estado, y que asegure que los jueces no estén sometidos a ninguna voluntad distinta a la de la ley, y que en su actuar no deban tener miedo a ningún tipo de represalia. Cuando los ciudadanos tienen la certeza de que los jueces son independientes, aumenta la confianza en el sistema legal, y es también esencial para que las personas respeten y cumplan las decisiones judiciales. Finalmente, los jueces deben impartir justicia, asegurando que todos, gobernados y gobernantes por igual, sean tratados por las leyes. Entonces, bueno, esta es la importancia que tiene la independencia judicial. Por eso yo digo, es la piedra de toque, la esencia de la función del Poder Judicial y de la división de poderes. No sé, pues ya lo dijiste tú, ¿por qué es importante entonces, tratando de cerrar estas ideas que tú, la independencia judicial para cualquier país, no solamente para México, para cualquier país? Sí, creo que como bien lo comentas tú, la confianza de la ciudadanía en sus jueces
pues deriva precisamente de que los jueces sean independientes. Es como bien dices tú, es la piedra de toque, y yo digo pues de todo el derecho. Si finalmente, si se viola alguna norma legal y no va a haber al final del camino un juez que me dé la razón y que ese juez resuelva conforme a la ley, y no que resuelva conforme a presiones políticas o mediáticas, pues el derecho no sirve para nada, ¿no? Entonces, sí creo que la importancia de la independencia judicial es a tal nivel que el propio relator de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados ha reconocido que es un jus cogens, es decir, es una costumbre internacional generalmente aceptada conforme lo establece el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, en todo el mundo ya se reconoce como imprescindible la independencia judicial. Claro, yo voy a recordar que en los 80s, a partir de los asesinatos importantes que hubo contra jueces, sobre todo contra el juez Falcone en Sicilia, cuando la delincuencia organizada cometía estas atrocidades, bueno, explotaban los coches de los jueces, en fin. Entonces hubo una reacción mundial y se generó pues un tratado internacional que adoptó Naciones Unidas, donde hay 20 puntos para fortalecer la independencia judicial en todo el mundo. Y entonces, pues esto no es nada más una cosa de México o de los países donde hay mayor nivel de Estado de Derecho, como tú bien dices. No, es una consigna y es un tratado internacional. Y hay varios puntos que desde Naciones Unidas se postulan para proteger la independencia judicial. Si me permites, yo voy a tomar los 5 que también se suman estas ideas que tú has estado hilvanando. Dice, primero, de estos 20 puntos, nada más yo estoy tomando 5. Nombramiento imparcial. Si todos los jueces deben ser seleccionados basándose en sus méritos y capacidades y no en afiliaciones políticas. Los procesos de selección de jueces deben ser transparentes y objetivos. O sea, esto es en todo el mundo y es una de las condiciones de la independencia judicial. Segundo, garantizar seguridad laboral. Es necesario proteger a los jueces de represalias por sus decisiones y opiniones. Esto incluye salvaguardar su independencia económica y laboral. Tercera, revisión y supervisión. Se debe mantener un sistema electivo de revisión y supervisión de las decisiones judiciales sin que interfieran en la toma de decisiones de los jueces. Cuarta, legislación sólida. Hay que asegurar que las leyes protejan a los jueces y establezcan procedimientos para que resuelvan cualquier conflicto legal. Y quinta, respeto a las decisiones judiciales. La sociedad debe aceptar y cumplir las decisiones de los tribunales, incluso cuando no les da la razón a ellos. Esta es una condición fundamental para mantener la integridad del sistema judicial. Entonces, estos son puntos que son fundamentales para la independencia judicial de la que tú nos has venido comentando. Y bueno, dicho esto, a mí me gustaría que pasáramos a lo que está haciendo la gran inquietud del momento en el mundo jurisdiccional. Todos los jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial de la Federación están ahorita frente a un movimiento porque resulta, como ya lo comentamos al principio, que en una actitud revanchista, el presidente de la República impulsa 2 medidas de carácter económico afectando al Poder Judicial de la Federación. El primero de ellos es la desaparición, que cuando menos en el proceso legislativo ya se concretó, de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación, de 15,000 millones de pesos, 15,400 millones de pesos, donde vienen muchas de las prestaciones que son parte de los salarios de los funcionarios, no solamente de jueces y magistrados, sino de todos los empleados del Poder Judicial de la Federación en el país, que son más de 55,000, que son jefes de familia. Y por otro lado, plantean reducir el presupuesto de
de ingresos para el Poder Judicial de la Federación a través de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación en cerca de 24,000 millones de pesos. Es decir, se está pretendiendo desde el Ejecutivo Federal y con la connivencia de los legisladores, diputados y senadores de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el PT, pues quitar todo este dinero para castigar al Poder Judicial. Y de pasadita, bueno, intentando todavía, eso no va a ser ahora, porque ahí sí se requiere una reforma constitucional, tratar de llevar a la aberrante situación de que ahora los jueces, magistrados, ministros, jueces de todo el país, magistrados de todo el país, locales y federales, sean electos por voto popular, lo cual, bueno, pues parecería una locura. ¿Qué nos podrías platicar sobre este tema de los 13 fideicomisos y del presupuesto que le quieren quitar a la Corte? Yo Al creo Poder que, Judicial Federal, no solamente a la Corte. claro, yo creo que hay que entender que estos ataques al Poder Judicial de la Federación se circunscriben dentro de una serie de acciones que ya han sido probadas en otras latitudes para debilitar a los contrapesos democráticos. Yo seguí muy puntualmente el debate legislativo de la modificación al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y varios legisladores dijeron, bueno, esta es una venganza del presidente de la República porque pues no saben hacer leyes los legisladores de Morena y sus aliados, ¿verdad? Y la Corte dice, oye, pues es que no se cumplió con el procedimiento legislativo, y se enoja el presidente y se enojan los del partido mayoritario. Pero pues finalmente esto obedece a la lógica del populismo. En este momento se está dando en el mundo pues un movimiento, un regreso a la situación que se vivió particularmente en Europa entre las dos guerras mundiales, lo que se vivió en la Alemania de Adolfo Hitler o en la Italia de Mussolini, donde ahora populismo, posverdad y polarización son los mecanismos a través de los cuales pues se concentra el poder. Y como bien decías tú, y hay una frase de Lord Acton que dice, el poder absoluto se corrompe absolutamente. Por eso es que constitucionalmente se ha ideado el sistema de check and balance, de pesos y contrapesos, pero los autócratas 3D no quieren contrapesos. Finalmente quieren concentrar totalmente el poder, y para ello, pues lo que se ha hecho en otras latitudes, en Hungría, en Polonia, en Bolivia, en El Salvador, se ha intentado en Colombia, se ha intentado en Turquía, es precisamente pues desaparecer el poder judicial, crear otras estructuras normativas con personas leales al autócrata en el poder. Esta historia ya se dio en varias latitudes, muy concretamente, por ejemplo, en el caso de El Salvador con Bukele, o en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. O sea, esa es una forma de actuar recurrente, y en México todas las cosas se van orientando a poner contra la pared a la Suprema Corte para justificar ante el pueblo pues la desaparición de la Suprema Corte, y quizá crear un tribunal constitucional o alguna otra estructura, como ya se hizo incluso en Bolivia, para poner leales al autócrata en funciones. Entonces, esta es la lógica que hay detrás de la desaparición de los fideicomisos y de la otra pinza, porque son dos pinzas. Quito el dinero que es para pagar prestaciones y para la operatividad del Poder Judicial de la Federación, y por otro lado le recorto el presupuesto. La idea es asfixiarlo, crear un problema dentro del Poder Judicial que no pueda cumplir con sus compromisos contractuales con sus trabajadores y limitar su actuación. Lógicamente, y te lo puedo decir por mi actuación como magistrado de circuito, pues al presidente no le gusta que pues estén concediendo amparos para que se vacunen a los niños, y fueron miles de amparos que se promovieron para que se vacunaran a las personas.
Al presidente no le gusta que se ordene, que se le proporcione un tratamiento médico, porque la gente se está muriendo en este país porque desapareció el Seguro Popular, y así como hay una serie de decisiones que nos tocan los jueces y magistrados, y desde luego pues ya en cuestiones más grandes a la Suprema Corte. Pues ese contrapeso pues le molesta a una persona que quiere concentrar el poder. Y si quieres, podemos platicar ya normativamente cuál es el problema de esta desaparición de los fideicomisos para avanzar un poquito. El tema es que se ha querido manejar a través de la posverdad. La posverdad es no solo la mentira, sino manipular las cosas a forma tal de que ya no sabes dónde quedó la bolita, dónde están los datos duros. Y finalmente, lo que se ha querido decir con los fideicomisos, que son ilegales, que no tienen transparencia, que los usan los ministros para lo que les da la gana, etc. Claro que no. Son legales los fideicomisos que se crearon conforme al marco normativo vigente en el momento en que se firmaron los contratos respectivos. Tan han sido legales y transparentes que año con año son auditados por la Auditoría Superior de la Federación y no ha emitido recomendación alguna por su mal manejo. Y tan son transparentes que cada 3 meses se publican en el diario oficial de la Federación pues los ingresos y egresos y saldos de cada uno de esos fideicomisos. Entonces, claro que eso es una narrativa falsa. Pero desde luego, pues como lo dijeron varios de los legisladores, incluso de Morena, en el debate parlamentario, esta desaparición de los fideicomisos es abiertamente inconstitucional. Y hay muchas razones, desde las razones de que se violó flagrantemente el procedimiento legislativo, no sabe hacer leyes Morena y sus aliados, hasta cuestiones muy técnicas de autonomía del Poder Judicial y del manejo de su presupuesto. Pero si quieres, te dejo el uso de la palabra y ya vemos en más detalle cuáles son los problemas que tiene esta desaparición de los fideicomisos. No, está bien y me gustaría que ampliaras tu concepto. Y aquí yo también me voy a permitir hacer alguna reflexión. Dice una de las personas que nos está siguiendo, déjame ver exactamente el nombre, José Luis Flores González, que desde su punto de vista, la eliminación de los fideicomisos de ninguna manera afecta a la independencia judicial. Desde luego que la afecta, tú ya lo dijiste y ahorita lo vamos a retomar. Y luego dice que es ilegal que de un presupuesto asignado existe un remanente y en lugar de devolverlo a la tesorería, se crea un fideicomiso y de ahí deriva las prestaciones de la élite judicial. Entonces, a reserva de lo que tú agregues, estos fideicomisos tienen bastantes años y es con recurso de diferentes orígenes. Pero, por ejemplo, ayer aparece, y lo leí yo, un artículo muy interesante en la revista Nexos, que es una revista muy seria, donde hace un desglose de cada uno de estos fideicomisos. Cuánta tienen, cómo se formaron, desde cuándo. Entonces, en ninguna de las hipótesis, estoy de acuerdo que como dice el compañero González, bueno, sí, cuando tú tienes un presupuesto y no lo ejerces completamente de acuerdo a la ley de egresos, entonces lo tienes que regresar a la tesorería de la federación, que es lo que ellos pretenden, que estos dineros de los fideicomisos extinguidos se vayan a la tesorería de la federación para que después el presidente los utilice en lo que quiera, que estamos viendo que va a ser para fines electorales. Pero no, estos fideicomisos ya existían, porque hay un fideicomiso en el que los funcionarios judiciales, jueces, magistrados y empleados, secretarios jurisdiccionales, que no son secretarios de acuerdos, la base, actuarios, aportan mensualmente de sus ingresos a ese fideicomiso, porque es un fideicomiso que tiene que ver con el pago de seguros de gastos médicos, que tiene que ver con
pago de vivienda, sobre todo, que tiene que ver con pensiones para los jueces. Pero es un dinero que ya es del Poder Judicial de la Federación desde hace años. No es un presupuesto que les dieron el año pasado que están tratando de hacer fideicomiso. Creo que en los 4 años que lleva la actual administración de la 4T, a los fideicomisos nada más se les ha aportado 20 millones de pesos. Todo lo demás eran recursos que ya tenían. O sea, en mi concepto, y siguiendo las líneas de la revista Nexos, es un despojo, es un descarado robo que se pretende hacer, quitarle el dinero, no a los ministros, porque ningún fideicomiso tiene que ver con prestaciones para los ministros, ninguno. Esas están en la Constitución y ahí están basadas sus salarios, en fin. No, tiene que ver con los empleados del Poder Judicial Federal. ¿Y por qué se afecta? Porque les están quitando sus ahorros que tienen metidos ahí a los empleados del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y no funcionarios. Entonces, este nada más es un ejemplo. Desde luego que afecta a la independencia judicial, porque les estás quitando, tienes que reducir, les estás quitando las prestaciones, los quieres someter. Ya deseamos, en base a los puntos que están adoptados por Naciones Unidas, uno de los 20, es precisamente que debe de estar con una garantía laboral, con una garantía de su salario, con una garantía de su empleo, para que no puedan tener presiones e injerencias externas a la hora que van a resolver sobre los derechos humanos de la sociedad mexicana. Y diría algo más, los jueces, los magistrados como ustedes, no tienen posibilidad de tener otro ingreso, ni siquiera cuando dan clases, tú que eres un académico muy prestigiado, pueden cobrar porque la Constitución se los prohíbe. Entonces, desde luego que deben tener buenos salarios y buenas pensiones de jubilación, y para eso sirven estos fideicomisos que se han venido formando en consonancia con los 3 poderes de la Unión desde hace más de 20 años. Si me permites, creo que incluso hay una pregunta ahí del auditorio. Aquí hay que entender que parte de los fideicomisos se empezaron a crear en 1996. O sea, esa es una cuestión, los fideicomisos se hicieron hace tiempo. Un dato importante, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que esa es una de las falacias de la iniciativa del diputado Ignacio Mier y del dictamen en Cámara de Diputados, entró en vigor hasta 2006. Y la norma que obliga a entregar los remanentes presupuestarios a la tesorería de la Federación es posterior. Por eso es que conforme al marco jurídico anterior, que era la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Corte decidió, y el Consejo de la Judicatura, a partir de su creación en 1995, pues que los remanentes presupuestarios se invirtieran en fideicomisos, precisamente para garantizar la continuidad del servicio público de administración de justicia y garantizar prestaciones laborales que están pactadas en condiciones generales de trabajo. Yo sí quiero insistir que el artículo 127, fracción 4 de la Constitución, protege todos los derechos adquiridos y que estén en condiciones generales de trabajo. Por eso es que son plenamente, digamos, legales, constitucionales, estos fideicomisos. Lo que es inconstitucional es su desaparición. Creo que lo primero, y creo que la gente sí lo va a agradecer, el tema de ¿qué es un fideicomiso? Bueno, el fideicomiso es un negocio jurídico bancario donde una persona le entrega el dinero a un banco para que éste lo administre y se lo dé a otra persona. Es un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario, ¿no? En la administración pública federal, en todo el gobierno federal, hay fideicomisos, claro, precisamente para garantizar que el principio de anualidad del presupuesto, pues se salve, y cosas que son muy grandes y que continúan en el tiempo, estén garantizados los recursos.
Ejemplo, el presidente de la República, con intervención del Congreso, acaba de autorizar un fideicomiso para la operación del Tren Maya, por ejemplo. Claro. Bueno, pues así con todo respeto del Tren Maya, pues también están los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de administración y de justicia si el presupuesto no alcanza. Es tan importante la administración de justicia, pues yo creería que hasta un poquito más que el Tren Maya, porque pues esos son los derechos de los mexicanos, los derechos humanos de los mexicanos, y precisamente por eso es que se crearon esos fideicomisos que han sido auditados año con año. Yo creo que aquí también hay que ya adelantarnos a ver por qué es que la desaparición de estos fideicomisos afecta a la independencia judicial. Es importante porque el artículo 17 de la Constitución, en su párrafo séptimo, dice: las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. El artículo 49 de la Constitución dice que el supremo poder de la Federación se divide en su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Hay una plena autonomía de los tres poderes de la Unión y precisamente hay una vertiente de la independencia que es la independencia objetiva, es decir, las condiciones estructurales para que los jueces puedan dirimir controversias libremente. Y para ello se requiere tener pues las condiciones materiales, económicas necesarias para dirimir esas controversias. Dentro de esas condiciones objetivas, digamos, de independencia judicial, pues está la libre manejo de los recursos de cada uno de sus poderes. Tan es así, fíjate, Elías, qué importante. El artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es el artículo vigente, reconoce el ámbito de autonomía presupuestaria del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y hay plena autonomía presupuestaria. El hecho de que a través de un acto legislativo se interfiera en la autonomía presupuestaria de un poder y se despoje de esos recursos es un gravísimo atentado a la independencia judicial en su vertiente objetiva. Nada más para respaldar estos principios básicos sobre la independencia de la judicatura a los que tú hacías referencia. Dice el artículo 7 que es deber de cada Estado miembro proporcionar recursos adecuados para que el Poder Judicial pueda realizar adecuadamente sus funciones. Y hay una serie de recopilaciones, por ejemplo, hay una de la Comisión Internacional de Juristas que se llama Principios Internacionales sobre la Independencia y Responsabilidad de los Jueces, Abogados y Fiscales, que no recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la autonomía institucional del Poder Judicial, incluidas su gestión, administración y financiamiento, son atributos esenciales e indispensables para mantener el equilibrio de poder necesario en una sociedad democrática. También el relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, en un informe de 2009, destacó que la administración de los fondos asignados al sistema judicial se confiará directamente al Poder Judicial o a un organismo independiente responsable del Poder Judicial. Es decir, hay plena autonomía en el manejo de los recursos. Claro, eso no exime que la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar esos recursos. Es más, debe de auditarlos. La Contraloría Interna, el órgano interno de control tanto de la Corte como del Consejo, audita esos recursos por mandato del 134 de la Constitución, pero esa administración es libre del Poder Judicial. Entonces, creo que aquí es donde hay esta relación que es muy clara. Independencia judicial, división de poderes
y autonomía plena presupuestaria. En uso de esa autonomía presupuestaria y en el marco de la ley vigente en el momento en que se constituyeron esos fideicomisos, se puso los remanentes en esos fideicomisos. Después, algunos de ellos se fueron alimentando con las rentas de las casas propiedad del Poder Judicial que pagan jueces y magistrados por razones de seguridad, con las aportaciones para el plan de prestaciones médicas complementarias. Y desde luego, bueno, con ello también está garantizado el plan complementario de pensiones de mandos operativos, medios y de jueces y magistrados, que se hizo por la Corte precisamente para cumplir con los principios básicos de independencia de la judicatura que establecen que los jueces deben tener una jubilación adecuada después del tiempo de servicio. Nada más te quiero comentar algo que yo entiendo y por eso estamos plenamente solidarios con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Marchamos en defensa de sus derechos laborales y entiendo su enojo, porque pues, hay trabajadores de organismos públicos, empresas, ahora ya no se llaman organismos públicos descentralizados, empresas productivas del Estado, y yo quisiera que vean sus contratos colectivos y vean las prestaciones que tienen. En el caso de Petróleos Mexicanos y de Compañía Federal de Electricidad, los angelitos se jubilan a los 55 años con el salario que tenían y más las actualizaciones diarias. Nosotros tenemos empatados los requisitos para la jubilación con la ley del ISSSTE, por lo menos 65 años y por lo menos 25 años de servicio. Lo que pasa con otros organismos, empresas productivas del Estado, esos sí son privilegios. En el debate parlamentario, el senador Germán Martínez Cáceres sacó un reglamento de funcionarios de Comisión Federal de Electricidad expedido por el actual director, donde establece, eso sí son privilegios, no lo que se nos da como prestaciones pactadas en condiciones generales de trabajo y cuyos recursos estaban asegurados en esos fideicomisos. Claro, en relación con la marcha, la verdad es que yo tuve la oportunidad de asistir este domingo. He asistido a otras marchas cuando salimos a marchar por la defensa del INE, cuando hemos salido a marchar como sociedad civil, también por otras causas. Y esta marcha del Poder Judicial de la Federación, que además fue en la mayoría de las capitales del país, fue muy importante aquí en la Ciudad de México. La verdad es que yo estuve presente y fue muy satisfactorio ver que no era una marcha abanderada por partidos políticos, era una marcha abanderada por ustedes, por los magistrados, por los jueces, por los subsecretarios con sus familias y un gran contingente que habíamos de abogados de la sociedad civil, de gente de la sociedad civil, pero que al final de cuentas es justamente para defender esto, los fideicomisos que son parte fundamental de la independencia judicial. Pues ¿cómo no van a ser de independencia del Poder Judicial si es justamente asegurar las prestaciones importantes que tienen los trabajadores? Por ejemplo, ¿cuántos compañeros de ustedes no han sido asesinados por la delincuencia organizada, jueces penales, sobre todo magistrados penales, en lugares donde está la delincuencia organizada empoderada en el país? Todos sabemos que, pues bueno, han estado muy sueltos los narcotraficantes y que no respetan ya a los jueces. Precisamente nuestros fideicomisos se encargan de conseguir casas con seguridad para los jueces y los magistrados penales que están en medio de estos lugares, para conseguirles vehículos blindados para ellos y sus familias. O sea, son cosas fundamentales. Lo que entonces también otro fideicomiso tiene que ver con el apoyo de las pensiones de los jueces y los magistrados, más allá de lo que el ISSSTE propone para todos los empleados del Estado, de tal suerte que no tienen por qué arrebatarse los diputados del partido gobernante, cuando que son recursos que ya son propiedad de ellos. Yo me imagino, ¿verdad? En
en una extrapolación, bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Si ya se fueron a quitarle a un poder del Estado sus recursos con los que sostienen gran parte de las prestaciones de los trabajadores que tienen como función fundamental hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia, ese es lo fundamental de la independencia judicial, y les quitan sus recursos, que no es cualquier bicoca, son 15,400 millones de pesos. Imagínate que entonces el año que entra, a los que tenemos o a los que tienen inversiones un poco más allá, que ya se ha hablado ahí hasta de impuestos exagerados, en fin, que de repente digan, no, pues estas inversiones, ¿sabes qué? Las tenemos que quitar para los gastos sociales de los programas electorales del gobierno federal. Es una cosa muy delicada, no les pueden quitar el dinero, ese dinero ya es del Poder Judicial de la Federación. Ayer o antier que fue la votación en el Senado, fue muy importante la reflexión, la declaración que está haciendo polémica, que está siendo cuestionada por los propios legisladores de Morena, de la exministra de la Corte, la ministra en retiro, la senadora Olga Sánchez Cordero, que dijo con toda claridad, no se puede llamar un Estado democrático en el que los otros dos poderes, ejecutivo y legislativo, se quieren meter en la administración del Poder Judicial, obviamente, y ella votó en contra de esta decisión del Senado. Entonces, bueno, la verdad es que... Adelante. Fíjate que incluso la falta de total manejo de una buena técnica parlamentaria y una motivación adecuada por parte del dictamen de la Comisión de Presupuesto, pues ellos están violando el principio de división de poderes, de autonomía del Poder Judicial y consecuentemente la independencia judicial, incluso con normas que ellos mismos están invocando en el dictamen, pero acude uno al texto en la propia página de la Cámara de Diputados y ve uno que el texto no coincide. Y precisamente con esa lógica de que es dinero del Poder Judicial de la Federación, el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que los poderes legislativo y judicial pueden constituir fideicomisos. O sea, está previsto desde 2006, como lo estaba desde antes, en 1996, con la ley anterior, la posibilidad de crear fideicomisos. Pero fíjate qué interesante. El artículo 11 de esta ley dice que está dentro del apartado de fideicomisos. Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los artículos 9 y 10 de esta ley, entre ellos en los del Poder Judicial, las dependencias y entidades deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la tesorería de la Federación o, en su caso, a la tesorería de la entidad en términos de las disposiciones aplicables. Conforme al principio de autonomía del manejo del presupuesto, en todo caso, al extinguirse esos fideicomisos, el dinero debería irse a la tesorería del Poder Judicial de la Federación. Claro. El diputado Yunes se los dijo en la Comisión de Presupuesto y ni siquiera eso quisieron ajustar. El dinero le tiene que ir a la tesorería del Poder Judicial, no se puede ir a la tesorería de la Federación porque hay una autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Creo que aquí hay algo bien también que nosotros hemos advertido flagrantemente. Fíjate, el fideicomiso está regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si uno revisa el artículo 392, que dice cómo se extingue el fideicomiso, revisa uno las fracciones correspondientes, que son 8, y en ninguna dice que por decreto legislativo. ¿Por qué? Porque es un negocio jurídico bancario donde intervienen 3 partes. Y como en estos, los fideicomisarios son personas físicas, son trabajadores, pues ¿cómo lo puedes extinguir vía legislativa? Son de los dislates, la falta de precisión, pero vamos un poquito más allá. Hay una jurisprudencia que a mí me ha encantado siempre, que dice
la Suprema Corte cómo es que el legislador debe cumplir con el artículo 16 de la Constitución. Se llama fundamentación y motivación de actos de autoridad legislativa. Fundamentación, si el Congreso tiene facultades para hacerlo. En este caso, el Congreso de la Unión no tiene facultades para desaparecer fideicomisos y menos del Poder Judicial de la Federación. Y motivación, ¿cuál es la motivación? Pues robarse el dinero. Es una motivación inconstitucional, ilegal. No hay una razón suficiente, no hay proporcionalidad, digamos, legislativa para desaparecer esos fideicomisos. Claro, mira, ya estamos en la parte final del programa, hay varias cosas pendientes. Yo creo que en un par de semanas, si nos aceptas, te voy a invitar otra vez, un poquito más adelante. Dice aquí Gerardo Valente, si yo soy abogado, postulante, pero él dice, tenemos que defender la independencia del Poder Judicial, la independencia, la autonomía, porque tenemos que defender el Estado de Derecho. O sea, eso es fundamental. Y ustedes, los miembros del Poder Judicial Federal, son, insisto, los encargados de hacer viable el derecho humano universalmente aceptado por Naciones Unidas, por las Cortes Interamericanas, Europeas, internacionales de derechos humanos, que el derecho humano del acceso a la justicia debe ser efectivo y es el que ustedes procuran, es el que ustedes gestionan. Entonces, por eso es tan importante defender la independencia, la autonomía del Poder Judicial y desde luego de sus recursos. Esto que tú estás diciendo es claro, son aberraciones. ¿Cómo los legisladores en su mayoría le quitan ese dinero, despojan de ese dinero a un poder del Estado que tiene esta atribución tan importante a través de una reforma que además lo que hicieron fue reformar un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que esa es otra aberración? ¿Cómo reformando o poniendo un transitorio extinguen estos fideicomisos y dicen, y todo este dinero pásese a la tesorería de la Federación? Digo, es una aberración y es una ilegalidad del tamaño del mundo. Pero bueno, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos para que nos comentes, porque los que estamos un poquito involucrados en estos temas de los medios de defensa constitucionales que tenemos en el sistema jurídico mexicano, que prevé la Constitución, pues sabemos un poco. Entonces, esto nos alarma frente a lo que estamos diciendo. Algunas gentes te felicitan, dicen, qué bueno que nos están explicando lo de los fideicomisos, en fin, porque es muy técnico, no se le entiende. Pero qué bueno, y quiero que nos platiques, ¿qué va a seguir? Estos ataques a la independencia judicial, tenemos la posibilidad, la sociedad mexicana, que no estamos de acuerdo con estos atropellos, estos actos de venganza de un titular de un poder que ha demostrado desde que inició funciones o actitudes autoritarias, tal y como las escribía Montesquieu hace 200 años. Precisamente para evitar estos abusos de poder, el poder debe detener al poder. ¿Y quién detiene al poder en estos casos? El Poder Judicial. Y sobre esta base, durante 200 años, se han venido construyendo todas las repúblicas democráticas del mundo. Hoy difícilmente encontraremos un país que no tenga una división de poderes en esta manera. Y claro, el gobernante que fue electo popularmente, que es parte de una república, de repente quiere ser absoluto, quiere ser un gobernante absoluto y quiere tener en su control a los otros dos poderes, al poder legislativo y ahora al poder judicial, y es lo que necesitamos evitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer? Dinos tú, yo lo complementaría, porque nos vamos a involucrar también como Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que tengo el honor de presidir, en esta defensa de el ataque, la extinción de los fideicomisos. Y también, como ya lo dijo la ministra presidenta Norma Piña, el tema de quitarle en el presupuesto dinero al Poder Judicial Federal no es un tema de austeridad, es un tema de violación a la Constitución, a la división de poderes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo la asociación de la que tú fuiste director nacional y que sigue siendo parte para impugnar estos actos ilegales?
Yo creo que lo primero, y creo que vuelvo a hacer el reconocimiento a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque creo que visibilizar lo que está pasando y contrarrestar la narrativa del presidente, la posverdad que se ha manejado, creo que es muy importante. También reconozco la labor de columnistas, tú has comentado ese extraordinario artículo de la revista Nexos, pero pues así muchos columnistas todos los días pues están resaltando, bueno, la trascendencia de esto. Pero jurídicamente, pues ya, te digo, yo seguí el debate parlamentario en las dos cámaras y bueno, pues el diputado Jorge Romero del Partido de Acción Nacional, el senador Miguel Ángel Mancero del Partido de la Revolución Democrática, como parte del bloque de oposición, bloque de contención en materia legislativa, pues ya anunciaron que van a promover las acciones de inconstitucionalidad si les da el 33% que marca el artículo 105 de la Constitución. El problema de la acción de inconstitucionalidad es que no tiene suspensión. Pero bueno, por eso es que en nuestra asociación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, con el interés legítimo que nos da la nueva ley de amparo, el nuevo marco jurídico de amparo, también vamos a promover amparo, jueces y magistrados, el colegio de secretarios, las otras organizaciones de compañeras juzgadoras van a promover sus amparos y ahí sí hay suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. Y eso va a permitir que esos recursos pues no pasen a la tesorería de la Federación, que creo que es lo importante. También hay otra posibilidad que incluso recordarás tú que con el 13º transitorio de la reforma al Poder Judicial de 2021, el propio ministro Saldívar ejerció, es una facultad que está en la fracción 17, el artículo 11 de la ley orgánica, donde la propia Corte, de manera, digamos, medio oficiosa, aunque se fuera un expediente, puede resolver una controversia en materia de independencia judicial cuando hay un conflicto al interior del Poder Judicial de la Federación. También está esta facultad. Entonces, está la facultad de ley orgánica, están las acciones de inconstitucionalidad y están los amparos. Creo que, bien dices tú, que todos los abogados en este país deben estar preocupados y ocupados, porque si cae la independencia judicial, pues el Estado de Derecho pues se va a volver una ficción, ¿no? Entonces sí creo que es un tema de movilización social y sobre todo estar conscientes de que como se hizo patente en el debate parlamentario, no es cierto toda la narrativa que se creó sobre este tema de los fideicomisos. No es un argumento para poner a la Corte, que finalmente va a resolver estos temas, contra la pared. La Corte va a aplicar la Constitución y esto abiertamente es inconstitucional. Claro. Mira, yo he sostenido en varios foros, acabo de participar la semana pasada en el Congreso Internacional, los retos de la justicia que organizaron ustedes junto con nuestra alma mater, la Facultad de Derecho de la UNAM. Tuve la oportunidad de participar en una de las mesas y dije lo que he dicho en otros foros, que cada vez que el titular del Poder Ejecutivo amenace, insulte, ponga en riesgo la división de poderes y el Estado de Derecho, diciendo que poniendo las fotos de jueces y de magistrados que dictan resoluciones que no le son favorables al gobierno de la República, que los abogados, lo menos que podemos hacer es no quedarnos callados, porque nosotros somos herederos de una profesión liberal, somos además, hemos sido formados en la cultura de la legalidad, del respeto de las leyes, y el presidente de la República se la pasa todos los días manifestándose en contra de principios constitucionales, de leyes, violentando derechos humanos de muchos mexicanos. Entonces, pues ustedes, el Poder Judicial, son los que tratan de sopesar eso. Pero yo estoy ahora en otra posición. Ya no nada más alzar la voz, nuestra asociación nacional, cada vez que hay este tipo de amenazas y de aberraciones como lo de los fideicomisos que acaba de suceder, hace desplegados y los hace públicos, solidarizándonos con el Estado de Derecho y sobre todo con el orden constitucional. Pero ahora vamos a ir más allá.
justamente en estas acciones que como ustedes van a hacer como Asociación de Jueces y Magistrados, amparos, acciones de constitucionalidad, la sociedad civil tenemos ahora la facultad, la posibilidad de participar con un argumento adicional, con un amicus curiae, y llevar nuestra voz de sociedad civil organizada ante los tribunales, en este caso ante la Corte. Lo vamos a hacer, ya estamos preparando la FED, ustedes también, y es muy importante que lo sepa nuestra audiencia, que lo sepa la sociedad mexicana, que esto no va a ser un acto de impunidad nada más, de que se le quite estos recursos al Poder Judicial Federal, sino que tenemos recursos legales, todos los mexicanos, que lo queremos hacer para poder impugnar y revertir esto, para que al final de cuentas, ese dinero que creen que se van a llevar a la tesorería de la Federación para utilizarlo ¿en qué? Quizá en gasto electoral, ese dinero no salga de los fideicomisos, se quede ahí por las suspensiones que esperemos se den, y al final de cuentas se quede en los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, porque son recursos de derechos laborales adquiridos de empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, esta es ahora sí ya tenemos un posicionamiento, iremos más allá nada más de quejarnos y de alzar la voz. Vamos a participar junto con ustedes y con otras instituciones. Y lo mismo invito a todos los colegios de abogados que estamos hermanados en esta acción, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y de Industria y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, estamos sumados en esta lucha, en esta cruzada, por no permitir que se vulnere nuestro Estado de Derecho y la autonomía e independencia del Poder Judicial. Pues bueno, parecería que son temas que a todos nos apasionan, mi querido magistrado Ariel Rojas. Yo te pediría, para ir despidiendo el programa, que nos dieras alguna conclusión final, algún punto de vista, y desde luego te quiero obligar a que en cuanto tengamos un poquito más definido este difícil escenario, te invitemos otra vez para que nos vayas platicando qué están pasando con los recursos que se van a plantear. Muchas gracias. Sí, nada más sí, como juzgador federal, hice estos comentarios porque estaré impedido para conocer de estos asuntos, porque pues soy miembro de la asociación y porque además voy a promover el amparo en lo individual. Entonces, por eso es que me puedo externar estos comentarios. Yo no puedo conocer en ninguna instancia de estos juicios, por eso es que hice esos comentarios. Creo que es importante que la gente sepa que no es el dinero, no es por el dinero de los fideicomisos, es por la Corte. El periodista Joaquín López Dóriga sacó una excelente nota muy cortita en Milenio que dice: no es el dinero de los fideicomisos, es la Corte. Van por la Suprema Corte, van por poner en una situación complicada a la Corte. Por eso es importante que haya un gran movimiento nacional en contra de estos ataques, y creo que la mejor manifestación es con la promoción de los medios de defensa. También nuestra asociación, desde el 2018, ha empezado y tiene ya recomendaciones específicas del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha estado en contacto con el relator de las Naciones Unidas para la Independencia. Hemos tenido audiencias temáticas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, estamos agotando todas las instancias nacionales y internacionales para resolver esto. Y quiero terminar con una frase que pues lo dije en la ponencia en el Congreso y creo que ya se está viralizando, pero quiero decirla completa para, si me permites, con eso terminar. El juez es una partícula de sustancia humana que vive y se mueve dentro del derecho. Y si esta partícula de sustancia humana tiene dignidad y jerarquía espiritual, el derecho tendrá dignidad y jerarquía espiritual. Pero si el juez como hombre cede ante sus debilidades, el derecho cederá en su última y definitiva revelación. De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento histórico determinados lo que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano
podrá dormir tranquilo. El día en que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Y esta frase es de el gran procesalista Eduardo J. Coutinho. Muy bien, Ariel Rojas Caballero, muchas gracias. Desde luego que agradezco mucho la confianza, la participación de nuestros amigos y amigas que están conectados, que no se han movido los que han estado conectados desde el principio, al contrario, se han sumado, que nos han permitido estar unos minutos más. Yo nada más concluiría despidiendo el programa diciendo la importancia que tuvo esta marcha en la que participamos algunos abogados apoyando a los empleados del Poder Judicial. Yo nunca había visto una marcha de esta naturaleza, las familias de los empleados del Poder Judicial defendiendo sus derechos con todo el orden, y además no es una marchita como lo dijeron desde el Palacio Nacional, fue una marchota, haciendo las mediciones que normalmente se hacen en este tipo de asuntos cuando hay marchas, que siempre hay dos versiones, las que son las que se magnifican, y las del gobierno que dice que es una marchita y que fueron 8,000 o 10,000. No, yo calculo que en la Ciudad de México había más de 150,000 gentes. Estuve empezando desde que el contingente inició, no dejaron entrar al Zócalo al principio, cerraron, le pusieron a los miembros del Poder Judicial vallas y granaderos para que no llegaran al Zócalo. Se hizo el mitin en el hemiciclo a Juárez, pero después se detectó que había manera de irse por otra de las calles adyacentes y se llegó hasta el Zócalo, que había puesto una feria del libro, para por un pasillo ir frente a Palacio Nacional. Pero era impresionante, yo me quedé desde el principio hasta el final. La gente llegaba al Monumento a la Revolución, y pura gente de la familia del Poder Judicial. Todos los magistrados que yo conozco, los jueces, todos los de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ahí estaban con sus mantas muy ordenados y caen. Es un hecho inédito y qué bueno que están defendiendo sus derechos, y la sociedad estamos unidos. Como tú lo dices, no nos podemos quedar sin jueces en una república democrática, en un Estado de Derecho. Son realmente los que, insisto, velan porque podamos tener el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, que a veces no es tan pronta y tan expedita, pero debemos de tenerlo. Así es que bueno, me despido agradeciendo todas las felicitaciones, los apoyos que nos brindan. El magistrado Napoleón Fillat, gracias, te felicita. Mi compañero también, el magistrado Humberto Hernández Fonseca. En fin, aquí tenemos muchos compañeros que te felicitan, unos que no están muy de acuerdo con el tema de la naturaleza de los fideicomisos del Poder Judicial, pero hay que seguirlos difundiendo, hay que acabar, como tú dices, con la narrativa de mentiras que se da desde Palacio Nacional. Así es que gracias a todos los que se conectaron hoy con nosotros, se los aprecio mucho, a los que estuvieron hoy conectados, que siguen conectados con nosotros en Facebook Live. Hay algunas inquietudes, les comento que a partir de mañana al mediodía, tanto en Face como en YouTube, estará esta grabación de este programa, como todas las entrevistas que tenemos de Foro Jurídico. Así es que te manda muchas felicitaciones también el doctor Román Lascano desde Puebla, que es nuestro secretario general de la Asociación de Doctores en Derecho y que está también sumado en esta defensa de la independencia judicial, porque es un tema de todos los mexicanos. Y de verdad, muchas gracias por seguir aquí, por habernos sincronizado. Siguen habiendo muchas felicitaciones, pero ya tenemos que despedir el programa. Gracias, Ariel, y te invitaremos en unos 2 meses, ya que vaya caminando esto, y ojalá tengamos mucho éxito en las acciones de defensa de la constitucionalidad que van a emprender diputados, senadores de oposición, organizaciones como ustedes, y muchos ciudadanos pueden meter amparos también. Yo creo que también tenemos que formarnos algunos de los colegios de abogados nacionales y locales para hacer un amparo colectivo para defender a nuestro Poder Judicial. Pues muchas gracias, buenas noches. Me despido de ustedes. Buenas noches. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias a ti.